Ya. Buenas tardes, tutora. A continuación vamos a explicar el diagnóstico fitopatológico del hongo Coniferiflora weyeri. Integrantes de esta capacitación: Angie Catalina Ávila Hernández, Derian Dubán Franco Valencia, Álvaro de Jesús Peña, Liliana Gutiérrez Pereira y Jamie Lorena Mezquita. Diagnóstico y reconocimiento de campo. Se reporta presencia de una enfermedad que está afectando 2 hectáreas cultivadas de cedro al norte del municipio de Quibdó. Los miembros de la mesa forestal fueron alertados por las poblaciones, quienes informaron que los árboles estaban viniendo abajo, las raíces estaban podridas, la base de los troncos de los árboles estaban afectados y tienen una apariencia extrañísima. Ellos dicen que esto se debe a que es producto de una maldición de la madre tierra por traer árboles provenientes del viejo continente. Nosotros como profesionales en fitopatología lo que vamos es a dictar esta capacitación con el fin de demostrarle a la comunidad de que esta enfermedad es un ataque causado por el agente fitopatológico Coniferiflora weyeri. Objetivos de la capacitación es identificar el diagnóstico, reconocimiento de campo, identificar la sintomatología, identificar y realizar la toma de muestra, identificar el análisis de laboratorio, identificar la clasificación taxonómica del agente, describir las estructuras reproductivas microscópicas de acuerdo a su clasificación, describir su distribución geográfica, enfermedad nueva para la región o para el país, definir qué es una enfermedad cuarentenaria e indique si esta es una enfermedad cuarentenaria. Diagnóstico y reconocimiento de campo, identificación correcta de las plantas, reconozca la apariencia de una planta sana, identifique los síntomas característicos, identifique la configuración de los síntomas, buscar signos y agentes causales bióticos, identifique las partes de las plantas afectadas, anote la distribución de los síntomas, verifique la especificidad del patógeno hacia el huésped, haga preguntas, realizar un registro fotográfico, registrar datos de la zona como clima, número de plantas afectada, severidad y incidencia del agente fitopatológico. Síntomas. En esta fotografía podemos observar que el hongo ha dejado una descomposición en las raíces de los árboles, raíces compactas. Las imágenes se observan síntomas de micilios, manchas marrones rojiza en la corteza de los troncos de las plantaciones de árboles de cedro macho. Sus raíces se encuentran en estado de pudrición, lo que hace que estos árboles caigan y por ende mueran. Además, se encuentran manchas blancas que afectan directamente el crecimiento y el mantenimiento de estas plantaciones. Los síntomas de infección fúngica se reconocen fácilmente cuando se corta madera porque aparecerá una mancha marrón en el corte del tope. En las primeras etapas será solo una mancha de duramen, pero a medida que la enfermedad avanza, se extenderá la mayor parte del recorrido alrededor del duramen y en casos extremos puede resultar un muñón hueco, por lo que en general no se observa más a unos pocos pies del nivel del suelo. En esta fotografía podemos observar que está infectado por la pudrición de la raíz laminada cosechado, muestra una infección moderadamente avanzada. En esta otra imagen, primer plano de la infección del hongo. En esta otra imagen muestra el tronco hueco al nivel de tacón con caso extremo de infección. Y en la última fotografía, vista de un trasero largo que muestra una pudrición reducida a unos pocos pies del tacón. A continuación le doy paso al profesional Derian, quien va a explicar la toma de muestras. Bueno, me voy a volver un poco a una de las diapositivas de mi compañera, que en este caso es el diagnóstico y el reconocimiento de campo, para después hacer la toma de muestra y después hacer el análisis en laboratorio. Dentro del reconocimiento de campo, cuando hablamos de la identificación correcta de las plantas, entonces tenemos que hacer, ir al punto o al foco donde empieza a reproducirse o a hacer incidencia el hongo. Después hay que hacer una comparación, hay que reconocer la apariencia de una planta sana y de una planta enferma. Esto se haría en campo, pues con
con los trabajadores de campo, con los técnicos y con los ingenieros. Después de hacer esto, se hace una identificación de los síntomas característicos, cómo es el accionar del hongo, dónde empieza a accionar y cuáles son los síntomas. De aquí se identifica la configuración de los síntomas, es decir, cómo se va desarrollando la enfermedad dentro de la planta y cuáles son los síntomas que empieza a manifestar la planta infestada por este hongo. Eh, Después se hace pues la búsqueda del signo de agente causal, que en este caso pues sabemos que es el ambiente, la temperatura ambiente o normalmente algunos microclimas que se forman en estos cultivos. Después se hace una identificación de las partes afectadas de la planta, ¿sí? Es muy importante saber cuáles son las partes más afectadas. Después de esto, hacemos la distribución de los síntomas, cómo está distribuidos los síntomas en la planta, cuáles se ven, son más pronunciados. Después de esto, hacemos la verificación, la especificidad del patógeno hacia el huésped. O sea, cómo es, si solamente es directamente en el árbol o aparte de que está afectando el cultivo, también está afectando otro tipo de plantas. Si ese es el caso, entonces sabemos que el foco no solamente está direccionado dentro del cultivo. También hacer preguntas a la gente de la región, a los técnicos, a los trabajadores, cómo se desarrolla la enfermedad, si han visto que esto se presenta también en otros cultivos. Después realizar un registro fotográfico, ¿sí? Con la distribución de los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Y haciendo la recolección del tejido tierno, que ahorita vamos a ver cómo es. Después de esto se registran datos de la zona, como el clima, el número de plantas afectadas y la severidad y la incidencia. Esto llegando al foco. Entonces, aquí dentro de la toma de muestras se cogen las raíces afectadas y se colocan en una bolsa Ziploc, ¿sí? Esto hace pues que se mantenga en una temperatura ambiente casi similar a la del microclima que se está formando. Después de esto se toma la muestra de la parte más afectada del tallo o del bulbo radial, también se introduce en otra bolsa Ziploc aparte. Después de esto se toma la muestra del suelo, de la calicata, que se abre para coger las raíces afectadas y también se aparta en otra bolsa Ziploc. Ya después de haber hecho esta colecta en campo, lo que hacemos es hacer un aislamiento y una identificación de los agentes causales bióticos de esta enfermedad en las plantas, pues que en este caso sabemos que es el clima. Colocamos la muestra del tejido enfermo bajo las condiciones que permitan que el agente infeccioso crezca, ¿sí? O sea, se induce la esporulación de este hongo. Después de esto se coloca en una cámara húmeda, que una cámara húmeda en este caso sería el plato Petri, que es esterilizado, ¿sí? Con un papel filtro húmedo en el fondo y se coloca una pirámide de tubos, donde una pirámide de tubos de vidrios, ¿sí? Sobre la cual se coloca la muestra para que no vaya a tener contacto con el papel filtro. Sí, digamos que esto se hace con el ánimo de que el hongo haya una esporulación de él y podamos denotar cómo es su accionar y cómo se reproduce. Ahora le doy paso a la especialista Angie, que nos va a seguir comentando sobre este tema. Buenas tardes. Para este caso, la clasificación taxonómica del agente Coniferiporia weri pertenece al reino fungi, al filo Basomicota, a la clase Agaricomycetes, al orden Hymenochaeteales, a la familia Hymenochaetaceae, al género Coniferiporia, a la especie Coniferiporia weri. Estructuras morfológicas
microscópicas del hongo Coniferiporia weri. Bueno, realicé este dibujo. Aquí se ve la estructura del hongo. Tenemos por este lado el sombrero, el anillo, la volva, el pie, el micelio infas, que son las encargadas de realizar los daños a los tallos. Por este lado tenemos las laminillas. Esas son las que contienen las esporas, que son las que le permiten el paso a la reproducción de este hongo. Estructuras morfológicas. Tenemos el carpóforo, en término biológico basidiocarpo. Esta es la parte externa del hongo. Cuenta con morfología completa. Su cuerpo es fructífero, anualmente puede alcanzar un tamaño de hasta 60 centímetros de ancho y 30 de alto. Pileo, en término biológico se conoce como himenóforo. Esta es la parte superior del carpóforo del hongo. Es de forma ancha o en forma de abanico. Su color es marrón oscuro y su superficie es áspera y escamosa. El himenio, término biológico lo encontramos como superficie fértil. Este carpóforo es donde se producen las esporas. En Coniferiporia weri está formado por poros redondos y angulares y estos son de color marrón oscuro. En contexto, el tejido, en término biológico, esta es la parte interna del carpóforo del hongo. Este se encuentra entre el pileo y el himenio. En el hongo es de color marrón claro y tiene una textura fibrosa. La zona, en término biológico, lo encontramos como micelio. Es la parte de la raíz. Esta no cuenta con conexiones nodales. Tiene pared engrosada de 1,5 a 2,5 oncómetros. Esta es la área donde el hongo mantiene activo y creciendo y es donde localiza el árbol huésped, es donde realiza los daños. Crecimiento en micelio, infas. En término biológico, estas son de color marrón enrizadas, miden de 1 a 10 oncómetros de ancho y hasta 3 milímetros de largo. Tienen grandes tabiques transversales y estas son quienes se introducen dentro de los tallos y realizan los daños. Espora reproductiva, en término biológico lo encontramos como basidiosporas o basidio. Estas son esféricas o casi esféricas, forma oblongo episoide. Estas son las que contienen ápices pequeños, lisas, incoloras y cuentan con paredes delgadas y son quienes dan la reproducción al hongo. Le doy paso a la profesional Liliana. Bueno, buenas tardes. En estructuras reproductivas microscópicas, de acuerdo pues con su clasificación, la Coniferiporia weri crece bajo el suelo formando una masa blanca o café algodonosa y filamentosa llamada micelio, como mi compañera mencionaba. Esta está compuesta por células llamadas hifas. El ciclo vital de un basidiomiceto consiste en que las basidiosporas germinen y den lugar a un micelio primado para producir la fusión de hifas y siendo así produzca un micelio secundario. Estos hongos se caracterizan por ser hongos filamentosos. Su reproducción sexual es por células especializadas llamadas basidias que producen esporas llamadas basidiosporas. Estas se reúnen para formar un himenio revestido por superficies particulares de cuerpo fructífero y este se llama basidiocarpo. Este grupo de hongos se destacan por patógenos como las rollas, los tizones, destructores de maderas y también tenemos hongos comestibles como los pueden ser los champiñones. Siguiente diapositiva, por favor. A nivel mundial, esta enfermedad es reportada para África, Turquía, Asia, América y Chile, que fue reportada en el 2019.
Para Colombia esta enfermedad es nueva, según el ICA como agente regulador, esta no se encuentra reportada en Colombia. Siendo así, pues esta sería una especie nueva porque ya está siendo reportada en la plantación de cedro. Le doy paso al profesional Álvaro. Buenas tardes. Primero que todo vamos a identificar qué es una enfermedad cuarentenaria. Identificamos que una enfermedad cuarentenaria es aquella que no es nativa de la región donde se presenta el daño o problema. Entonces, ¿qué es la enfermedad cuarentenaria? Se dice que son enfermedades de importancia económica y ambiental que provienen de otro país u otra región, causando daños en la biodiversidad del lugar. Para el hongo Coniferifolia weyeri, se identifica que es una enfermedad de tipo cuarentenaria, porque es una enfermedad que ha venido de otra región y no se reporta, inclusive no se reporta ni siquiera en Colombia. Entonces, es una enfermedad cuarentenaria y los pasos a seguir es aislamiento de la zona donde se encuentra el foco de la enfermedad, con el fin de que sea únicamente allí el ingreso permitido a profesionales o personal encargado idóneo para hacer el tratamiento o el diagnóstico de la enfermedad. Le damos paso al profesional Derian. Bueno, ya para concluir, para dar como una conclusión, valga la redundancia, sobre este tema, primero hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo que estamos hablando con mis compañeros, con mis colegas, no se debe hacer un dictamen presuntivo desde una imagen, desde lo que le puedan enviar a uno, ¿sí? Cuando uno vaya a campo y verifique en realidad, así como estamos mostrando este paso a paso, de cuál es el proceso, ahí sí se puede dar un dictamen, ¿sí? Pero ni por fotos, ni por videos, porque algo que estaban diciendo mis compañeros, primero, que no es endémico de la región. Segundo, que todavía no se ha reportado. De acuerdo a esto se reporta en el Chocó, pero fácilmente se puede confundir con otro hongo, porque son endémicos de Norteamérica, y fácilmente se puede confundir con otro hongo que es familiar de este, o también se puede confundir con una fitóptora que también afecta de esa misma forma de la parte de las raíces y el bulbo radial. Muy importante tener esto en cuenta. Después de esto, después de viajar a la zona, después de haber hecho todo el análisis en campo, después de hacer la toma del tejido tierno, de llevarla al laboratorio, de hacer el aislamiento, de inducir la esporulación. Entonces, de ahí sale el dictamen y ya podemos concluir si en realidad es el hongo y partir de esto empezar a dar la capacitación como la hemos venido haciendo en esta presentación. Le quiero dar las gracias a mis compañeros y digamos que finalmente podemos concluir que los dictámenes presuntivos, digamos que no son tan buenos, por lo que mencionábamos anteriormente. Muchas gracias.